Hola, mi nombre es Evelyn Donají Ramos Hidalgo. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Curso el quinto semestre Grupo A de la especialidad El Español en la asignatura de Literatura Hispanoamericana a cargo del catedrático José Enrique Saucedo Tovar. Y bienvenidos una vez más al análisis de la obra Santa de Federico Gamboa. Este capítulo inicia con la llegada de Santa a la casa de Elvira. No obstante, antes de que ella pudiese ingresar dentro de dicha casa, estuvo fuera de unos minutos, ya que nadie había respondido a su llamado. Santa, mientras tanto, pudo observar a su alrededor, y el narrador es ahí donde comienza con una descripción bastante minuciosa acerca del lugar en el que se encontraba la joven. Un barrio galante en el cual todos en el día se dedicaban a trabajar, pero en las noches era muy escandaloso, claramente por el prostíbulo que se encontraba frente a la escuela municipal, oculta detrás de un jardín. También se encontraban pequeñas industrias, una carnicería llamada La Grijalda, un jardín con una fuente circular que gastaba agua sin parar. Cuando Santa escuchó el estallido de una tintorería, se volvió a la casa y volvió a tocar, y en esta ocasión sí obtuvo respuesta. Quien la recibió era la portera. Santa le preguntó por doña Pepa, y ésta le contestó que aún se encontraba dormida, a lo que Santa prefirió esperarla en los escalones para evitar la pena que sentía que las personas la observaran, ya que donde se encontraba era un prostíbulo o un burdel. Al cabo de un rato la portera ingresó a Santa dentro de la casa. Santa se sentó en una silla y escuchó tanto cosas obscenas como chistes malos de hombres y alguna que otra risa de una mujer. Esto la atosigó y por un momento quiso huir, pero tenía miedo de que la escuchasen. La portera volvió a aparecer y llevó a Santa a donde estaba doña Pepa, en su habitación. Estaba totalmente oscura, y seguido por la voz de la señora, entró hasta llegar a ella. Notó que a su lado estaba un hombre roncando e imperceptible ante la conversación y presencia de ella. En la habitación, doña Pepa le dijo los desperfectos de llevar una vida de prostitución, ya que tras la vestimenta que llevaba, se podían notar las imperfecciones de su cuerpo, por la difícil profesión, por el pasar de los años y por los excesos del alcohol. Una vez acabada la charla, Pepa llevó a Santa a registrarse, a bañarse, a alistarla para la noche. Cuando terminaron los exámenes o la revisión, Santa se sintió aturdida porque al finalizar los médicos se sintieron con el derecho de opinar acerca de ella, hacer chistes malos, eh, tan solo por haber decidido ingresar a esa profesión. Ella ya no tenía derecho a ser tratada como mujer ni tener respeto. Cuando volvió a la casa, se sintió triste. Recordó su familia y se preguntó si ya la habrían olvidado. Esto la acongojó más. Pasó tiempo, y de repente llamaron a su puerta. Era doña Pepa y Elvira, la jefa de ese lugar. Esta última fue quien le dijo a Santa que podía ir a esa casa cuando Santa todavía se encontraba en su pueblo. Elvira trató de comprender y entender a Santa por ser nueva en el prostíbulo, el no haber salido a comer y a su redundante negatividad de hacer lo que tenía que hacer una vez llegada la noche y atender a los hombres, así como el quererse ir, acto en el cual Elvira le dijo que ya no podía hacerlo porque ya le pertenecía, y como planeara salir de ese lugar estaba la sanidad y la policía. Santa no replicó, así que la vistieron, la llevaron a cenar con los demás y llegó el momento de trabajar. Santa observó. Quería escapar, pero se detuvo al percatarse de que un señor ciego llegaba al establecimiento y se iba directo al piano que yacía ahí. Tocó y Santa se dirigió a él. Apenas lograron entablar palabra, hasta que un señor agarró a Santa por la cintura, la cual ella se negó a hacer lo que él le pedía: beber y bailar. Elvira se disculpó con el hombre excusándose de que ella era nueva en el prostíbulo y que ella haría en comportarse bien. Santa hizo lo que tenía que hacer, sin más. Se sentó con el señor y éste le ofreció disculpas por haberla asustado, e incluso le dijo que si él le había parecido antipático, le pagaría de todas formas.
y no conforme con esto, también le dijo que durmieran juntos. Santa accedió. Una vez en el cuarto de Santa, el gobernador le pidió que le contara su historia, pero este se quedó dormido. Este capítulo, al igual que el anterior, inicia con una descripción bastante detallada acerca del hogar de Santa justo antes de haber llegado al prostíbulo, donde ella se encontraba con el general dormido en su cuarto. Su pueblo se llamaba Chimalistac. Santa había crecido en el campo, rodeada de una madre que la amaba y hermanos cariñosos y trabajadores, Esteban y Fabián. Cada vez que se iban a la labor en una fábrica de tejidos, iban a despedirse de su hermana y de su madre Agustina. Ambas dormían juntas, y cuando se despertaba, su madre le decía que durmiera un rato más, por lo temprano que era. En pocas palabras, era muy querida en su hogar. En una ocasión ella fue hasta las entradas del Pedregal, sitio al que frecuentaba ir con permiso. Allí conoció a una persona, quien sería autor de sus próximas tristezas. Ella iba en busca de Cosme, quien sacaba su retinto junto a las vacas que él cuidaba. Ella cruzó el río descalza, y una vez que llegó al otro extremo se secó los pies, creyendo que nadie la vería. Pero, oh sorpresa, allí estaba esa persona. Era un alférez llamado Marcelino Beltrán, quien había llegado a San Ángel por el cambio de destacamento, y era bien conocido por ser una persona muy mujeriego y sin responsabilidad de una relación seria. Así no dudó en acercarse a la chica y empezar a coquetearle. Al principio Santa no cedió, pero poco a poco fue dando pie a lo inevitable. Se enamoró. Pasó el tiempo, platicaron y se hicieron novios. Santa le espetó que hablara con su madre. Marcelino no tenía intenciones de absolutamente nada que tuviera que ver con casarse. Esquivaba esos temas. Hasta que llegó un instante el cual abría camino a lo que futuramente acaecería a la joven. Tuvieron relaciones, y eso era lo único que le importaba al alférez. Después de esa acción, Santa quería sentirse segura y no solo usada. Por ello, le hizo prometer a Marcelino que no iba a abandonarla, justo en el cruce del arroyo. De lo contrario, su vida pagaría por lo que acababa de ocurrir entre ellos. Él lo prometió. Pasaron días, y él no se asomaba al hogar de la joven. No acordó lo pactado. Santa vio una solución, y se atrevió a ir a buscarlo. En ese momento estaba la fiesta de las flores, y Santa estaba segura que él estaría allí. Primero se dirigió hacia el convento del Carmen, y al no encontrarlo allí, se acercó a un señor que estaba cerca del recinto, y este mismo fue quien le habló a Marcelino. Este se sorprendió al ver a Santa porque no esperaba verla allí, y ella iba decidida al reclamo, pero cayó en las palabras de ese señor. Nuevamente se entregaron, y este personaje se desapareció de su vida. Tarde se dio cuenta de que este hombre no cumpliría con sus palabras y de las consecuencias que pronto le traería, como el quedar embarazada de él. Tuvo un aborto espontáneo cuando se encontraba sacando agua de un pozo, cuando de repente un fuerte dolor se apoderó de ella y comenzó a desangrarse. Junto a ella estaba Agustina, su madre, quien no sabía cómo actuar en ese momento, si enojarse, reprenderla o cuidarla, ayudarle y perdonarle. Llevaron a Santa al médico y después de 20 días le dieron de alta. En su hogar, que antes había sido tan acogedor, lleno de cariño por parte de su madre y hermanos, ahora solo era tenso y estaba tan lejano a como se sentía antes. Les contó lo que pasó, pero se negó a darles el nombre de su amante. Su madre, sin más ni menos, decepcionada, traicionada y con reparo de ira, igual que sus hermanos Esteban y Sebastián, le pidió a su hija que se fuera. Santa, sin oponerse, sin replicar, aceptó la desgracia y el último mandato que su madre le hacía. El cochero, quien dejó a Santa en el prostíbulo en México. Santa, la protagonista de la historia, quien llega a casa de Elvira. Eufrasia, la portera, quien fue quien le abrió la puerta y la llevó con doña Pepa.
Doña Pepa, persona encargada del prostíbulo, quien le cuenta a Santa los desdenes como prostituta. El hombre que dormía con Doña Pepa. Solo pronunció algunas palabras en el capítulo 1. Los médicos, quienes revisaron a Santa y realizaron comentarios y bromas grotescas hacia ella. Elvira, la jefa del burdel o prostíbulo, misma quien le dice a Santa en su pueblo que puede ir a su casa justo después de haber visto por última vez a Marcelino. Las otras mujeres empleadas del burdel. Hipo, un hombre ciego que llega al establecimiento para tocar el piano y a quien Santa más tarde se acercaría para contemplarlo. Gaditana, compañero de trabajo de Santa. El gobernador, personaje que se acercó a Santa cuando ella se encontraba junto a Hipo en el piano. Acompañantes del gobernador. Agustina, madre de Santa. Esteban y Fabián, hermanos de Santa. Cosme es el pastor de las vacas terneras de don Samuel y el retinto de Santa. Padre Guerra, personaje que aparece una vez y aparece solo para cuando ve a las jóvenes jugar y las manda a casa. Marcelino Beltrán, el alférez que había llegado con el cambio de destacamento en el pueblo. Y por último el centinela, persona que estaba en el cuartel y quien conocía a Marcelino. El lenguaje utilizado es más coloquial, llegando a utilizar la jerga. Como podemos notar, el lenguaje usado es muy entendible y las palabras que usan son propias de aquellas épocas. Hoy casi no son utilizadas en nuestro lenguaje cotidiano. El autor intenta reproducir, describir e interpretar al máximo la realidad observada. Como podemos notar, el autor se empeña en realizar una descripción exhaustiva de lo que hay alrededor, para que el lector sepa y se meta en profundidad a la realidad dibujada con palabras. Es determinista. Los personajes se encuentran determinados por su contexto social y sus impulsos naturales. Por ejemplo, el comportamiento de Doña Pepa y Elvira, sin importarles tanto el vocabulario que utilizan o su aspecto físico. Otro es Marcelino, que al saber y abusar de su posición en dicho cuartel, sabía que andar con mujeres no tendría consecuencia, porque pronto se iba a ir a otro lugar. Los médicos, al terminar de revisar a Santa, cegados por el hecho de que una persona sea prostituta, deja de ser mujer, y por lo tanto pierde el respeto. Y por último, la madre de Santa, que al parecer no cuenta con estudios suficientes y es muy perteneciente al qué dirán. Por ello, toma la decisión de que su hija se vaya de su casa. Presenta la realidad en sus expresiones más crudas. Evidentemente, en esta parte de la descripción, el del aspecto físico de Doña Pepa es un ejemplo claro de la realidad en expresiones crudas. Es amoral y sin realizar juicio de valor sobre aquello de lo cual se describe. Cuando a Santa le sucede lo de su fatídico aborto, el narrador nunca emite su opinión, ni para decir la pobrecita, en todo momento se mantiene narrando las cosas sin ápice de subjetividad. Y por último, narrador en tercera persona. Aquí, por los verbos que se utilizan, nos podemos dar cuenta que el narrador está en tercera persona. Cuando leí el primer capítulo de la obra, pensé lo difícil que debió de ser para Santa llegar a ese lugar, ingenua, inocente, que no sabía en lo que se estaba metiendo. Hasta habría criticado a sus hermanos por el hecho de que ¿con qué cara alguien podría echar a un familiar? Y sobre todo, joven, o sea, no tenía con qué defenderse. Me imaginé que eran seres sin corazón y cegados por su posición dentro de su casa. Por otro lado, la manera de actuar tanto de Pepa como de Elvira me fueron muy impactantes, aunque entendía por la vida que llevaban. Debo de admitir que cuando leía las descripciones del prostíbulo y del cuerpo de Pepa, me llegué a sentir sucia por los alrededores. Es algo que no me había pasado con ninguna otra lectura, a excepción de esta. Esta fue la primera en la que sí tuve ese sentido. Por otra parte, cuando pasó lo del gobernador con Santa, sentí feo y ganas de reprender al Señor por la forma o por tocarla de esa manera. Pero, ¿qué podía hacer Santa?
cuando llegué al capítulo 2, fue como una completa transición entre lo que sabía, lo que suponía y lo que estaba descubriendo. Su familia la amaba y creo que fue el hecho de que no se hablaran las cosas o que no hubiera confianza en decir lo que estaba pasando y mucho menos de la presencia de un señor fue lo que desencadenó todo. Su madre y sus hermanos no sabían y si hubiera sido lo contrario creo que hubieran intervenido de una manera correcta. Aunado a esto comprendí la ira que sentían ambas partes, la mamá y los hermanos. Pero creo que la decisión que tomaron de dejarla a su suerte no fue la adecuada. Pero entendían la finalidad del personaje, actuaban de acuerdo a su contexto social, pues eran una familia humilde y muy recta. El contexto de la historia, por lo que pude deducir, es que las personas eran sobreexplotadas por el hecho de ser pobres y desheredadas. Tal como menciona en una parte del texto cuando los hermanos se van hacia la fábrica a trabajar. Además se puede ver que para ese entonces se daba a cambio por un peso. Me lo imaginé, para mí fue gracioso porque como sabemos hoy en la actualidad pues no es así. Y esta es una pieza clave para conocer pues el contexto de aquellas épocas. En cuanto a lo complejo que me resultó la historia en un principio, fue por el hecho de que la descripción de los lugares no los conocía y el uso de adjetivos que no estoy familiarizada y tampoco utilizo. Esta obra no me gustó mucho, pero quizá sea por ese mismo motivo, pues como no conozco los lugares en los que se está desenvolviendo la historia y tampoco utilizo esos adjetivos, pues se me hace complejo. Pero de ser lo contrario, a lo mejor sí me gustaban, pero sí, han habido otras historias mucho mejores que esta. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video y espero verlos pronto. Hasta luego.